¿cuál es el avance que se tiene en cuanto a pláticas y toda la parte logística que representa el ferry para Centroamérica y especialmente para los salvadoreños? Bueno, sí, bueno, gracias y buenos días nuevamente. Al momento nosotros mantenemos, bueno, como Grupo Marítimo tenemos la representación para poder realizar un estudio de mercado en cuanto a la factibilidad del servicio del ferry. La Unión Caldera, Caldera La Unión. Gracias a Dios ha habido muchísima apertura de parte de las empresas. Fue una muestra únicamente la que se ha utilizado hasta el momento. Para poder trasladar al armador, que son los dueños del ferry, para poder trasladarles la información de El Salvador, ¿verdad? Entonces, ellos pues están en este momento haciendo un análisis financiero para ver la factibilidad de tener el servicio. Lo importante de esto es que se ha encontrado un ferry con las condiciones para poder operar en Puerto La Unión. Debe de existir clientela para que le sea factible al operador en llevar y con la misma traer desde Caldera. Así es. Así, en pocas palabras. En pocas palabras, sí. Actualmente lo que nos está ofreciendo el armador del ferry son 3 salidas semanales, tanto de Puerto Caldera en La Unión como Puerto Caldera en Costa Rica, perdón, y La Unión acá en El Salvador, 3 salidas desde cada puerto. Así que... y también hay un mínimo, ¿verdad? Que para que ellos les sea factible, nos han dicho un mínimo de volumen de movimientos de equipos para poder operar y poder cumplir con esa salida. El servicio del ferry tiene muchísimas bondades, muchos beneficios. Para que puedan tener un rango comparativo, actualmente el servicio terrestre tiene un tránsito de 3, 4, 5 días, dependiendo de los atrasos en los pasos fronterizos. Y si se utiliza el ferry, pues el tiempo de tránsito desde La Unión a Caldera o viceversa son 18 horas. ¿Hay algún estudio que muestre que realmente cómo estamos y cómo debemos de prepararnos, sobre todo cuando se habla de que el mundo podría entrar en un proceso de recesión económica? Estados Unidos ya está experimentando ciertos, decía ayer un economista que le estaba poniendo mucha atención, ya está experimentando ciertos altos y bajos en cuanto a la parte comercial se refiere. Por cierto, estaban exigiendo a México en particular surtir cuanto antes de productos que tienen que ver con productos básicos, por ejemplo el huevo, por ejemplo, para poner un énfasis en particular, ¿no? Bueno, en el lado de El Salvador, pues la información que obtenemos de parte de las empresas en este momento están bastante cautelosos en tener muchas, en el ejemplo de las importaciones, porque tienen un sobrestock, nos comentan algunas empresas, y por eso hay como una leve disminución para las importaciones. A pesar, y creo yo que por eso también es la baja de los fletes en la parte marítima, como ejemplo en el mercado de Asia. Si nosotros podemos comparar los niveles pre-pandemia en las tarifas marítimas, hoy ya estamos bastante cerca de volver a esos niveles, porque las tarifas empezaron a disminuir de hace 4 o 5 meses atrás. Entonces, acá en El Salvador todavía no miramos ese ambiente de... Qué bueno, sí, ese panorama gris que se puede tener. Sí, no, acá pues con las pláticas con las diferentes empresas aún no. Ahora, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes ya de cara a este otro año que está, ya vamos al segundo mes, ¿no? ¿Y cuál es la expectativa que se tiene? Bueno, la expectativa para El Salvador en cuanto a la parte marítima, pues es positiva, la verdad que es positiva. Los fletes han disminuido, esto creo que puede siempre favorecer al sector de importaciones y exportaciones en El Salvador. Creo que sí es bastante favorable en ese. Es un buen avance que se ha tenido desde cuando venimos hablando del famoso ferry, y la verdad que para nosotros y para el sector empresarial es algo necesario, ¿verdad? Es algo necesario, es algo interesante, es algo importante. Entonces viene este barco ahora, ¿verdad? Este buque, digámoslo así,
que es lo que había pasado también. No habían venido buques que pudieran acondicionarse, digamos, a las condiciones no solo del puerto nuestro, de la Unión, sino también del puerto Calderas. Ahora, ¿qué es lo que el barco pide? ¿Verdad? ¿Qué es lo que el ferry pide? La carga. ¿Cuánto es el volumen que me ofrece El Salvador? ¿Cuánto es el volumen que me ofrece o que tiene Costa Rica? Entonces hacemos un ejercicio bien interesante, levantamos los volúmenes son 60 a 80 unidades por viaje, 3 veces a la semana, ¿verdad? Eso es lo que se ha indicado. ¿Y se tiene esa capacidad, licenciada, para poder, digamos, quizás llenar las expectativas del negocio? Porque este es un negocio, ¿no? Definitivamente el volumen está. Se tiene. Aún con la muestra que se tomó, se cumple. O sea, no se diga ya incluyendo todo el sector. El transportista, nos hemos reunido con ellos y por supuesto el transportista tiene sus reservas, pero también está animado con el tema, ¿no? Se le va a ahorrar bastante a ellos también. O sea, pueden hacer más viajes. Acuérdense que aquí estamos hablando que todo esto es más rápido. Te estás ahorrando alrededor de 2-3 días, ¿verdad, Yesli? Sí. Una cosa así. Entonces, bastante, porque ahora, ¿cuánto te tardas de llegar de aquí a Costa Rica? 3-4 días. 3-4 días. ¿Cuánto te vas a tardar con el barco? Un día. Es bastante ahorro, pues. 18 horas. 18 horas. Sí. Entonces, te ahorra el combustible, te ahorra el motorista, te ahorra la depreciación, te ahorra los tiempos para las empresas. Sale 6 de la mañana, estará llegando 4 de la mañana al día siguiente. Sí, al día siguiente es correcto. Entonces, ese ahorro es sustantivo. Se pensaba que el año pasado iba a haber un problema ahí, ¿verdad? Con eso. Pero ya viste que con las medidas que tomó Estados Unidos, pues no lo vimos. Y la corriente va, los pedidos siguen. Ahora bien, sí hay un sector que está un poco preocupado, el sector textil, por supuesto, y confección, porque han habido pedidos que pudieron quedarse en stand-by. Veamos la situación cómo sigue. O sea, el ritmo que ha seguido ha sido lindo, porque mira, el año pasado llegamos a la exportación de 7,000 millones de dólares. Sí, eso hablamos con 7,000 millones de dólares contra 6,000 es un incremento del 22%. E incluso el volumen que había bajado, subió al final del año, realmente quedamos con más volumen. Y eso es bueno. Decir que el mundo tiene oportunidades, sí las tiene. Decir que Estados Unidos nos da la oportunidad de un nearshoring, sí las tiene. Decir que lo tenemos que aprovechar, definitivamente. Pero hay retos, porque el nearshoring te determina de hoy a mañana. O sea, nosotros tenemos que estar lo más pronto posible en el mercado. Porque ¿por qué es el nearshoring? Porque estamos con mercados cercanos. Sí. Y aquí el tema marítimo lo hace lindo, porque están las líneas y nos llevan hacia ese mercado. Medio lo comentábamos anteriormente sobre toda esta, digamos, como lectura que se está dando, y lo escuchábamos recientemente de algunos dirigentes del sector de la empresa privada, de ANEP, en donde advertían a los empresarios que el país debe de prepararse para una recesión en este año 2023. El rubro que usted representa, que ya viene de experimentar, como usted mismo lo dice, experiencias como lo tuvimos con el caso del COVID, ¿está preparado para poder de alguna manera enfrentar situaciones de esta naturaleza? Pues en vía de prepararse, sí. Hay puntos a mejorar, hablando en el caso específico del puerto de Acajutla. Las congestiones del puerto, eso es un factor que tiene que mejorarse y se va a mejorar pues escuchando a los usuarios, ¿verdad? Para que estas se puedan hacer los cambios necesarios. Según entendemos, el gobierno ha hecho una apuesta para mejorar las instalaciones del puerto de Acajutla. El puerto de Acajutla se desbordó. O sea, lo que era antes de que solo se manejaba granel, ¿verdad? Te estoy hablando de hace un rato. Ahora se maneja de todo, se manejan contenedores. Pero también incluso vienen barcos con ¿cómo se llama? Los barcos que vienen de turismo, ¿cómo se llaman? Sí, los cruceros. Sí. Entonces nos estaban comentando que hay otra situación ahí. Cuando viene un crucero todo se para, porque tú tenés que recibir el crucero en el momento que es.
No y lo vas a bajan los tener ahí en el no tomate. lo puedes tener. Entonces la operación que está de ese lado se para. Entonces lo que está diciendo Jessy es correcto. O sea, los O sea, y tiempos, hay un gran reto entonces. hay un reto interesante. Porque el puerto de Acajutla recibe barcos. De todo. Es un barco de carga. China es por excelencia uno de los países que más exporta a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, Y está en todo el mundo. y está en todo el mundo. Entonces ya tenemos nosotros productos aquí sin TLC, Sí. ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se buscaría con un TLC? ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos? Nosotros no exportamos, ya dije, 47 millones, ¿qué estamos hablando? Azúcar, café y tal vez algunos otros productos, pero es poco. Entonces, ¿qué esperaríamos? Abrir ese mercado, pero ¿cómo? ¿Cuál es nuestra oferta exportable? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecer? No conocemos. China es un mercado desconocido, tenemos que aprenderlo. No decimos que es imposible no hacerlo, no. Creemos que es una apuesta interesante, porque cualquier mercado que te ofrezca un TLC, exportar nuestro producto libre de impuestos, por supuesto es una ventaja, pero tenemos que ser un poco conscientes, o sea, nuestra oferta exportable es tan limitada. Siempre hemos tenido zancudo en nuestro medio, pero en algunas áreas está teniendo la proliferación y el creador de zancudo, ¿no? A este momento estamos en una zona de éxito realmente en el tema de las arbovirosis. Esto es los zancudos que pueden generar de alguna manera el tema de dengue, chikungunya, zika. Estamos totalmente en zona de éxito. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Controlado esto? Es controlado, súper bien controlado. Ahora, uno de los puntos claves es que entender que el zancudo no necesariamente no va a existir. El vector en general podemos tenerlo, pero no estar circulando en ese momento el dengue virus, que de alguna manera es responsable de que causar la enfermedad. Entonces hay que comprenderlo, porque a veces tenemos la apreciación de que pueden haber zancudos y en efecto pueden estar zancudos en la zona o diferentes tipos de mosquitos que pueden generar esta incomodidad que la población puede tener, pero no quiere decir que exista circulando el virus del dengue. Y no quiere decir que las personas vayan a poder desarrollar la enfermedad, sino que probablemente sea en esa etapa, en esa zona en particular y en ausencia de la circulación del virus. Ministro, en algo nuevo también que se ha dado en el marco de la atención que se le ha prestado a Turquía a raíz de los terremotos también, hay un equipo del Sistema Nacional de Salud que se hizo acompañar o que se hace acompañar precisamente. ¿Cuál es la información y el balance de las actividades que se tienen allá en Turquía? Sí, primero que nada, es bien importante entender que cuando estamos en una situación catastrófica, en una situación de desastre, los países necesitan poder tener equipos de reacción. Y dependiendo de la magnitud de estos desastres, pues así es la cantidad de equipos de reacción. Creo que es muy importante el ver cómo El Salvador ha dado un aporte con hechos sólidos, enviando a un equipo a Turquía que está compuesto pues, por varios especialistas, los cuales están encargados de la búsqueda y rescate, pero también de las acciones de control médico, de las acciones de atenciones en el sitio de este desastre tan importante. Pocos países se encuentran avanzando a un ritmo como lo está haciendo en El Salvador, y que ahora podamos decir con las capacidades, no solo en un área en particular, en la salud, en la educación, en seguridad, sino que estamos viendo cómo se integra un equipo de respuesta que estuvo rápido en el momento y que está dando resultados. Entonces, ¿qué podemos decir los salvadoreños? Bueno, ante una situación de desastres o de catástrofes, estamos seguros, el país tiene un equipo de respuesta, el país tiene un personal que está listo para poder atender cualquier situación adversa que se tuviera en el país o incluso fuera de nuestras fronteras para poder apoyar a la población que está sufriendo. Entonces, muy buenas noticias que se han tenido, el presidente lo mencionaba el día de ayer, se está haciendo lo humanamente posible, entendemos que es una situación donde hay muchos escombros, donde hay muchas caídas de diferentes elementos que pueden poner en riesgo la vida, pero el poder salvar una vida lo vale todo. A ver, entonces está trabajando muy bien, no hay mayor novedad más que solo el de estar dándole la colaboración pertinente junto con el resto de autoridades que están ahí trabajando en los rescates, ¿no? Correcto, está en una fase compleja, recordémonos que es una caída masiva de diferentes infraestructuras y están realizando todo su trabajo. En la medida va pasando el tiempo, en la medida va pasando las horas, pues la posibilidad de sobrevivencia es menor y a eso debemos de hacer mucha análisis. Definitivamente luego de una fase en la cual
se agotan todas las esperanzas de vida, pues ya lo que queda es levantar escombros e iniciar el proceso de reconstrucción. Pero si ustedes analizan, y yo creo que hay que ser muy prudentes y muy enfáticos en esto, el salvar vidas en una situación catastrófica como la que está llevando Turquía, le devuelve las esperanzas a un pueblo que en este momento está en una situación compleja, y que El Salvador, a través de todo el esfuerzo, de todo el trabajo, de la visión, de la administración del presidente Bukele, pueda contribuir con devolverle las esperanzas a países que están pues llevando una situación catastrófica, como es el caso de Turquía. Creo que realmente debe de orgullecernos como salvadoreños. Por todas aquellas leyendas urbanas, si queremos verlo así, que se generan post-COVID, en términos de que la vacuna en su momento pues no deja de crear sospecha que a lo mejor esa es la que le ha ocasionado problemas que antes a lo mejor no tenía. Pero usted de una manera muy, digamos, tácita, muy, lo dice, el problema es que el COVID golpeó y degeneró, y la vacuna contiene. Y entonces, claro, cualquiera puede decir, no, si yo lo que tengo ahora es el efecto de la vacuna, y no es así. Totalmente, y a eso yo le sumo algo. Póngase a pensar, y la población lo va a ver rápidamente, es quién en este país pues no ha utilizado la vacuna para protegerse ante los efectos. Ahora, la vacuna, evidentemente, si hay algún efecto consecuente, puede venir aquellos grupos que generan desinformación y decir, es que fue la vacuna, porque la mayor parte de la población en El Salvador está vacunada. Pero esto no quiere decir que realmente fue la vacuna. Esta es la apreciación de aquel grupo de personas que trata de generar disconfort, que trata de generar dudas en la población de algo que evidentemente nos marca, a diferencia de otros países, con tener este mes, este año, 3 letalidades en el año. Bueno, todo el mes que va de febrero no tenemos ninguna. Recientemente se realizó, se realizó la publicación del análisis o del estudio final que se llevó a cabo en medio de la pandemia, en el cual se hizo un estudio de cohorte prospectivo a través del Ministerio de Salud, pero principalmente el Instituto Nacional de la Salud, que llevó toda esta investigación científica, donde hicimos el comparativo de las vacunas, para poder identificar con evidencia científica, el poder darlo con un respaldo de que si las estrategias de vacunación que se fueron implementando a nivel nacional y dar recomendaciones internacionales fueron eficientes. ¿Y en qué consiste este estudio ¿Qué vemos ahí? de cohorte? Es un estudio en el cual se compararon las vacunas Sinovac, AstraZeneca y Pfizer en los esquemas de vacunación autólogos y heterólogos. ¿Esto qué quiere decir? La vacunación con una misma marca o la vacunación con esquemas diferentes. Entonces, ¿qué vemos en esta imagen? Ustedes están viendo que los niveles de vacunación, los niveles de titulación de anticuerpos a los 15 días fueron significativamente más altos con la vacunación de 2 Sinovac. ¿Esto qué quiere decir? Vacunas de virus muerto. Digamos, esas variables de marcas, de alguna manera, son las que se han sometido al estudio y demuestran que la capacidad que cada uno ha experimentado ha sido el resultado de lo que tenemos hoy en día. Es correcto, pero más allá de eso, quiere decir que ese esquema de vacunación iniciado con Sinovac, que fue la vacuna china, la chinita, la primera, fue mejor que el esquema de vacunación con solo la vacuna de Pfizer. Y yo recuerdo al principio que hubieron muchas opiniones negativas en contra de esta vacuna, cuando realmente ha tenido un resultado demostrado en estudios científicos, no solo nacionales, lo pueden buscar a nivel internacional también, con bastante robustez y sobre todo claridad en lo que demuestra que ha sido eficiente. Quiero recalcar algo, también se hizo el análisis de los efectos adversos, y ¿sabe qué fue lo interesante? 1% de efectos secundarios leves en todas las vacunas, 1%. ¿Eso qué quiere decir? Que la estrategia de vacunación en nuestro país fue segura. ¿Qué fin tuvo la viruela símica? Bueno, la viruela símica es una enfermedad que sigue a nivel internacional generando elevaciones de casos. En nuestro país, pues básicamente estamos bastante controlados con el tema de la viruela símica. Yo creo que es de mencionar cómo la activación del equipo de respuesta rápida, el conocimiento en el territorio del personal y poder tener todas las herramientas ha hecho la diferencia. No hemos tenido elevaciones de casos, eso es importante mencionarlo, ¿verdad? Es una enfermedad que ya en nuestro país no superó
los 100 casos, se sigue haciendo todo el seguimiento. Estamos actualmente con 90 casos, 88 casos aproximadamente, y es importante mencionar... ¿Graves, menos graves? Ninguno de gravedad, todos han sido dados de alta, ningún paciente se ha complicado a causa de esta enfermedad, todos se les aplicó. Con sus erupciones normales, un poco correcto. atípicas, diríamos, normales, de no ser muy expuestas, ¿no? Lesiones dermatológicas tal cual la literatura lo ha mencionado, abordadas tal cual la evidencia nos ha demostrado, y por eso la mayor parte de ellos, casi el 100%, pues ya fueron dados de alta y están en sus casos.